Si emprendiéramos un viaje por los confines del universo, descubriríamos que ahí fuera hay cuerpos celestes de tamaños colosales, tan grandes que son imposibles de visualizar en nuestra limitada mente humana. Y los objetos más grandes que podemos observar actualmente, dejando de lado las nebulosas y los agujeros negros que técnicamente no podemos verlos, son, sin duda, las estrellas. Estas enormes esferas incandescentes que conforman el firmamento son la base de la existencia de planetas. Y para nosotros el Sol es la estrella más importante. Sabemos también que es muy grande. De hecho, en su interior podrían caber 1.300.000 tierras. Sencillamente asombroso. Pero todo se vuelve más increíble cuando nos damos cuenta que el Sol, si lo comparamos con otras, es una estrella pequeña. Cada año se descubren nuevas estrellas y, pese a que actualmente solo podamos estudiar con exactitud las de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una más de las miles de millones del universo, nos hemos encontrado ya con estrellas miles de veces más grandes que el Sol. En el vídeo de hoy, haremos un viaje por nuestra galaxia para encontrar las 11 estrellas más grandes. ¿Qué es una estrella? Antes de empezar con nuestro top, es interesante definir exactamente qué es una estrella. Una estrella es, a grandes rasgos, un cuerpo celeste de gran tamaño constituido por plasma incandescente, lo que la lleva a brillar con luz propia. En otras palabras, una estrella es un reactor nuclear a escala colosal, pues estas esferas de gas y plasma, un estado fluido de la materia similar al gas, contienen cantidades enormes especialmente de hidrógeno, el cual, en el núcleo, sufre un proceso de fusión nuclear, se juntan dos átomos de hidrógeno para formar helio. Esta reacción química sucede en el núcleo de las estrellas a unas presiones y temperaturas enormes, 15 millones de grados, y culmina con la liberación de cantidades inmensas de energía en forma de calor, luz y radiación electromagnética. De hecho, en un solo segundo, el Sol produce suficiente energía como para satisfacer las necesidades energéticas actuales del mundo durante 500.000 de años. ¿Cuáles son las estrellas más grandes de la galaxia? Se estima que en nuestra galaxia podría haber unas 100.000 millones de estrellas. Esta cifra, que ya de por sí resulta asombrosa, empequeñece cuando recordamos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una de las 100.000 millones de galaxias que se cree que hay en el universo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que solo hemos observado estrellas de nuestra galaxia, y que evidentemente no las hemos descubierto todas, y que ya hemos descubierto gigantes como los que veremos a continuación, ¿qué nos depara el futuro? Empecemos nuestro viaje. Las estrellas están ordenadas por orden creciente de tamaño. Para cada una hemos indicado su diámetro en kilómetros. Y como es difícil de imaginar, pongámoslo en perspectiva, el Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros y ya hemos dicho que aquí podrían caber más de 1 millón de tierras. Prepárate pues para descubrir estrellas increíblemente grandes. 11 Pollux, 12 millones de kilómetros. Pollux es una estrella de tipo gigante naranja localizada en la constelación de Géminis. Pese a ser la número 10 de la lista, ya estamos hablando de una estrella casi 10 veces más grande que el Sol. Además, es la 17ª estrella más brillante que podemos ver en el firmamento. Está situada a 33,7 años luz de la Tierra, siendo la tercera estrella más cercana a nosotros después de la primera, que es Alpha Centauri, 4.2 años luz en esta lista. 10. Arturo, 36 millones de kilómetros. Seguimos nuestro viaje con la estrella Arturo, conocida también como Arcturus. Esta estrella, que es la tercera más brillante del cielo nocturno, es una gigante roja, a solo 36,7 años luz. Es tan grande que en su núcleo se cree que se realiza la fusión del helio en carbono. Y es que todos los elementos químicos proceden del interior de las estrellas. Y cuanto más pesado sea el elemento, más energía se necesitará. Nuestro Sol es tan pequeño que solo puede llegar al segundo elemento, que es el helio. 9. Aldebarán, 61 millones de kilómetros. Aldebarán, una estrella situada en la constelación de Tauro y que es la 13ª más brillante del firmamento, es una gigante naranja. Lo que sorprende es que pese a ser casi 60 veces más grande que el Sol, su masa no llega a ser ni el doble que la de nuestra estrella. Esto hace suponer que ha pasado por distintas fases de su vida, formando carbono, oxígeno y nitrógeno, y que ahora ya está en un punto de expansión, por lo que está cerca de convertirse en una gigante roja, como las que veremos a continuación. Está situada a unos 65 años luz de nosotros. 8. Rigel,
97 millones de kilómetros entramos ya en tamaños absolutamente increíbles. Rigel es una supergigante azul que se encuentra a unos 860 años luz de la Tierra. Es la estrella más brillante de la constelación de Orión y es tan inmensamente grande que si la pusiéramos en nuestro sistema solar, se extendería hasta Mercurio. Está en una fase muy avanzada de su vida y se cree que en unos pocos millones de años, la estrella morirá con una explosión de supernova. 7. Estrella Pistola. 425 millones de kilómetros. Damos un increíble salto de tamaño. La estrella Pistola, catalogada como hipergigante azul, si la pusiéramos en nuestro sistema solar, llegaría hasta la órbita de Marte. Es decir, a nosotros se nos comería. Brilla tanto como 10 millones de soles, convirtiéndose así en una de las estrellas más luminosas de nuestra galaxia. Está a unos 26.000 años luz de nosotros, cerca del centro de la galaxia. 6. Antares a 946 millones de kilómetros. Doblamos el tamaño respecto a la anterior y nos encontramos con Antares A, una supergigante roja que está a 550 años luz de nosotros. Lo más espectacular de todo, más allá del tamaño, es que se cree que está muy cerca de estallar, pudiendo dejar como remanente una estrella de neutrones, uno de los objetos más densos del universo, e incluso un agujero negro. 5. Betelgeuse, 1.300 millones de kilómetros. ¿Te imaginas una estrella que, puesta en el centro de nuestro sistema solar, llegara casi a la órbita de Júpiter? Esto es lo que sucedería con Betelgeuse, un auténtico monstruo de nuestra galaxia. Esta supergigante roja, situada a unos 642 años luz de nosotros, es la 9ª estrella más brillante del cielo nocturno. Dado su colosal tamaño y a que las temperaturas en su superficie son relativamente bajas, se cree que en unos pocos miles de años explotará como supernova, dejando una marca en el firmamento que podría ser más grande que la Luna. De todos modos, hay mucha controversia en cuanto al momento en el que esto sucederá. Mu-Cepheid, 1.753 millones de kilómetros. Mu-Cepheid es una supergigante roja situada a unos 6.000 años luz de nosotros. Es tan increíblemente grande que si la pusiéramos en el centro de nuestro sistema solar, llegaría prácticamente hasta la órbita de Saturno. Se encuentra en la constelación de Cefeo y tiene un particular color rojo muy intenso apreciable incluso con telescopios de bajo presupuesto. 3. VY Canis Majoris, 2.000 millones de kilómetros. Durante mucho tiempo, la mayor estrella conocida. VY Canis Majoris, una hipergigante roja situada a unos 3.840 años luz de nosotros, es tan inmensamente grande que, de ponerla en el centro del sistema solar, superaría la órbita de Saturno. 2. Uy-Scuti, 2.400 millones de kilómetros. Uy-Scuti, situada a unos 9.500 años luz de nosotros, es tan increíblemente grande que si intentaras rodear su superficie en un avión a 900 km por hora sin detenerte en ningún momento, el viaje te tomaría casi 3.000 años. Sencillamente asombroso. Es tan masiva que en su núcleo se están formando átomos de distintos metales. Es muy probable que su vida termine con una explosión de supernova que deje como remanente un agujero negro. 1. Stephenson 2A18. Un nuevo gigante se ha proclamado recientemente como la estrella más grande del universo explorado. Stephenson 2A18, también conocida como Stephenson 2DFK1RSGC2-18, es una supergigante roja del tipo espectral M6. Es una de las estrellas más grandes jamás descubiertas. También es una de las supergigantes rojas más luminosas que se conocen. Con una temperatura superficial de 3.200 K, brilla con unas 440.000 luminosidades solares, ubicada en la constelación de Scutum. Se encuentra cerca del cúmulo abierto Stephenson 2, a unos 6.000 parsecs 20.000 años luz de la Tierra, y se supone que pertenece a un grupo de estrellas a una distancia similar. Se encuentra entre las estrellas más grandes conocidas y una de las supergigantes rojas más luminosas, con un radio estimado alrededor de 2.150 veces el del Sol, que corresponde a un volumen alrededor de 10.000 millones de veces mayor que el Sol. Si se colocara en el centro del sistema solar, su fotosfera envolvería la órbita de Saturno.